Jorge Luis Borges tiene un poema que comienza de esta manera. Si como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Si alguna vez te preguntaste si las palabras tienen una razón de ser natural o por qué llamamos las cosas como las llamamos, entonces llegaste al lugar adecuado. Bienvenido a Gramática para Peatones, episodio 3, los nombres y las cosas. Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos peatones a este proyecto en el que reflexionamos acerca del lenguaje y la gramática desde una perspectiva lingüística. En esta ocasión hablaremos de algunas características del sustantivo como núcleo de una frase nominal, como núcleo de la predicación nominal, pero primero, una historia. Cuando era pequeño y comenzaba a leer, me gustaba jugar con el diccionario. Creo que el juego nació cuando le preguntaba a mi mamá por el significado de alguna palabra, porque a mí me gustaba saber qué significaban todas las palabras que leía, y ella, en lugar de responderme, me mandaba al diccionario. Así que comenzaba a buscar las definiciones y a veces esas definiciones me llevaban a otras definiciones porque tenían palabras que no entendía y acababa jugando a buscar qué tanto podía avanzar en el diccionario. Cada vez que yo llegaba a un punto en donde se acababa la definición era porque ya volvía sobre las mismas palabras siempre. Es decir, había una circularidad. No voy a hacer el comercial, pero aquí está. Pero cuando se volvían circulares las definiciones, lo que hacía era ir al diccionario enciclopédico que tenía 3 tomos así de grande, era 3 tomos, una cosa así. Y me gustaba buscar las palabras, además tenía dibujitos, ¿no? El punto es que me gustaba jugar con el diccionario y en algún momento me llegué a preguntar por qué teníamos tantas palabras y quién le había puesto nombres a las cosas. Más sobre las definiciones de los diccionarios en otro episodio. Ahora bien, si no son como yo, tañoños, para haber jugado el juego del diccionario, no se preocupen. Les tengo una noticia. Leer el diccionario por sí solo no nos ayuda a mejorar nuestro español, ni tampoco nos aumenta el conocimiento de la lengua española. Para lograr esto, requerimos de las palabras en uso, escritas o habladas. Ahora, muchos peatones de la lengua se preguntan, como lo dijimos al principio, ¿de dónde salieron? ¿Por qué son tan importantes los nombres? Recuerdan que en un episodio pasado les dije que yo pensaba que se tenía que comenzar a estudiar el lenguaje a partir de los nombres. Algunos piensan que no es a través de los nombres o a través del verbo, sino a través de la predicación. El concepto principal de la predicación es el de predicado. Y un predicado puede ser lo que típicamente conocemos desde la lógica como una acción atribuible a cierto sujeto. O puede ser algo más restringido. La predicación establece categorías que designan estados, acciones, propiedades o procesos en los que intervienen uno o más participantes. Esos participantes pueden ser argumentales o pueden ser adjuntos, es decir, necesarios o accesorios. Y como ya he dicho, la predicación puede ser verbal o nominal. Y ahora nos concentraremos en la predicación nominal. Toda ella surge a partir de un sustantivo, el nombre. Ya saben, todos sabemos que pueden ser nombres propios, nombres comunes, individuales, colectivos. Hay muchas maneras de clasificar a los sustantivos. Lo que me interesa que aprendamos es que el sustantivo es la parte nuclear del grupo nominal y que alrededor de él se articulan algunos modificadores. Estos modificadores pueden ser argumentales o no argumentales, es decir, pueden ser argumentos o adjuntos. Ahora, los modificadores del sustantivo tienden hacia 2 puntos distintos. O pueden ser especificativos o pueden ser explicativos. Si son especificativos, lo que hacen es que restringen la referencia del sustantivo, es decir, acotan el significado del sustantivo. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la policía que de la policía mexicana. Un modificador especificativo acota la referencia de un sustantivo. En cambio, un modificador explicativo aportan incisos que ayudan a identificar la referencia. Por ejemplo, en la oración, Genghis Khan, el poderoso conquistador, se topó contra la muralla china. Véanlo conmigo. Genghis Khan, el poderoso conquistador, tiene un complemento explicativo. Nos está tratando de dar indicios, unos incisos que nos ayudan a identificar la referencia. En cambio, muralla china tiene un complemento especificativo. ¿Por qué? Porque restringe. No es cualquier muralla contra la que se topa Genghis Khan, sino la muralla china. Como en toda predicación, ya dijimos que
el sustantivo o núcleo nominal puede tener complementos argumentales y complementos no argumentales. Los sustantivos que aceptan complementos argumentales son de tres tipos: las nominalizaciones, los sustantivos relacionales y los sustantivos con complemento de régimen preposicional. Sí, ya sé que lo hago raro. Las nominalizaciones son todos esos sustantivos que parten de un verbo. Por ejemplo, invasión. Por ejemplo, la invasión de Atila, la invasión de Gengis Khan. Necesita siempre un complemento. ¿La invasión de qué a qué? ¿No? Algo está siendo invadido por alguien. Los sustantivos relacionales son aquellos que marcan las relaciones entre ciertos individuos. Por ejemplo, si yo digo el sobrino, necesito especificar de quién es el sobrino. El sobrino de Arturo, el sobrino de Winiver, el sobrino de Lancelot, ¿el sobrino de quién? Y por último, los sustantivos con complemento de régimen preposicional, como el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a las lagartijas, el miedo a las cucarachas, el miedo a los extranjeros, el miedo a la historia, el miedo a los conservadores. Ahora, todos estos sustantivos requieren, como ustedes han visto, un complemento que especifique o explique de qué se trata, es decir, que nos ayude a completar la información que necesitamos para interpretar el sustantivo. Es decir, necesita participantes argumentales. Los participantes van a ser expresados en los modificadores, aunque a veces pueden quedarse implícitos. Por otro lado, los adjuntos son esos fragmentos de información que se encuentran en el grupo nominal que nos dan información complementaria, pero no es necesaria. Por ejemplo, si hablamos de el caballo, podemos ponerle el complemento nominal de Arturo, y esto no es lo mismo que hablar del sobrino de Arturo. ¿Ven? Es diferente. El sobrino tiene que tener a Arturo como tío, pero el caballo no tiene por qué tener a Arturo como dueño. Ahora bien, estos adjuntos pueden ser de varias calidades. Pueden ser de lugar y tiempo, la tiendita de la esquina. Pueden ser de cantidad, un viaje de 200 kilómetros. Pueden ser clasificativos, los libros para niños, los libros infantiles o el viaje de Chihiro. Pueden ser calificativos o evaluativos, por ejemplo, las personas de cierta edad. Y pueden ser aposiciones. Por ejemplo, Arturo, el rey de Camelot. ¿Ven? No es necesario que Arturo sea rey de Camelot. Con toda esta información, podremos ver que el sustantivo, aunque sea el núcleo del grupo nominal, no es lo único que utilizamos para hablar de las cosas. A veces lo ocupamos como cabeza de un grupo nominal. Y esto es lo más importante. El sustantivo es núcleo de un grupo nominal y por lo tanto, centro de la predicación nominal. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio de Gramática para Peatones. Esperamos que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram estamos como Gramática para Peatones y en Twitter como Gramática Peatón. Va a haber muchas cosas por venir en nuestras redes sociales y más contenido en este canal. Hasta luego, peatones.